Bienvenidos a Brain Noticias. Muchas gracias por escogernos para estar bien informados. Y los titulares de hoy son: principio de la personalidad del ser humano. Empezaremos hablando acerca del nacimiento de las personas por nuestro corresponsal Sebastián Flores en el municipio de Arboletes. Luego pasaremos a la concepción de los seres humanos en Carepa con nuestro corresponsal Danilo Miranda. La concepción como órgano del Padre por nuestro queridísimo corresponsal Cristian Quiñones en el municipio de Turbo. Y para finalizar ese tema, lo terminará la compañera Sachi Álvarez en el municipio apartado con la anticipación de la personalidad. Luego más adelante hablaremos de la extinción del ser humano. Con esto empezará a hablar el corresponsal Cristian Quiñones en el municipio de Turbo con la extinción del ser humano y la muerte del ser humano. Posteriormente les hablará la corresponsal Adriana Bolaños acerca de la muerte presunta y la muerte real en el municipio apartado. Y para finalizar les hablará el compañero Germán Alemán acerca de la declaración de ausencia y conmuriencia en el municipio de Chigorodó. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Flores Ospina. En estos momentos me encuentro ubicado en el municipio de Arboletes, Antioquia. El día de hoy les hablaré sobre el nacimiento de las personas en el ámbito jurídico. ¿Quiénes somos personas? Todos los individuos de la especie humana sin importar su sexo, raza, estirpe o condición. ¿Cuándo se es persona? El Código Civil en el artículo 90 establece que se es persona cuando se desprende totalmente de la madre, al cortar el cordón umbilical y respirar tan siquiera por un instante. Cuando el individuo nace y fallece al instante, se debe realizar una prueba llamada doximasia respiratoria pulmonar para determinar si éste llegó a ser persona. Esta prueba consiste en cortar una parte del tejido pulmonar y someterlo en un recipiente con agua. Si el tejido pulmonar flota es porque tuvo aire en sus pulmones y llegó a ser persona, pero si no flota, no llegó a ser persona ya que no tuvo aire en sus pulmones. El 28 de abril del presente año en el municipio de Necoclí, Antioquia, en el Hospital San Sebastián de Urabá, 3 mujeres dieron a luz. 2 de los nacidos murieron. Los médicos realizaron la prueba ya antes mencionada y determinaron que uno de los fallecidos logró respirar, por lo tanto, este logró ser persona. Buenas tardes, les habla el corresponsal Danilo Miranda Martínez, el cual hoy les hablará sobre la concepción de los seres humanos. El artículo 90 del Código Civil colombiano nos habla sobre la existencia legal de las personas, la cual principia al nacer, esto es, si se separa completamente de la madre. Si la criatura muere antes del nacimiento o no sobrevive siquiera un instante a la separación de la madre, se reputará de no haber existido jamás. Ahora bien, la pregunta es si la criatura que está en el vientre o el que está por nacer tiene derechos o no. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el artículo 91 y 93 del Código Civil colombiano. El artículo 91 nos habla sobre la protección del que está por nacer. El juez, en consecuencia, a petición de cualquier persona, tomará las providencias que él considere necesarias para proteger la vida del no nacido si éste considera que está en peligro. En el artículo 93 del Código Civil colombiano nos habla de que estos derechos que tenía el no nacido estarán suspensos el día de su nacimiento, ya que esto sería una existencia legal. Y si el no nacido muere en el vientre materno, este se reputará de no haber existido jamás. Muy buenas a todos. Como tema de nuestra noticia de hoy tenemos
el concebido como órgano o parte de la madre. En el Código Civil se actúa inspirado con los ideales de los romanos, el cual nos dice que el concebido es parte vital de sí mismo y una extensión del cuerpo de la madre, con advertencia de que es en un futuro con toda su cabalidad podrá separarse, constituyéndose así en su vida autónoma. La protección jurídica del concebido se manifiesta en dos formas: como protección para evitar todo daño que pueda causarle y como sanción por todo el daño manifestado. Como noticia de este tema tenemos que en Colombia se llevó a cabo un proceso legal en el que un joven demanda a su pareja por haber abortado a su bebé que estaban esperando sin consentimiento, actuando así y violando hasta los derechos del concebido. Buenas tardes, mi nombre es Sachi Álvarez Fernández, desde Prey Noticias. El día de hoy les hablaré sobre un tema poco conocido por el público en general, pero de gran importancia en un Estado social de derecho, como lo es la anticipación de la personalidad. En el artículo 93 de nuestro Código Civil nos muestra una excepción a la regla general de la personalidad, que solo comienza con el nacimiento. Pero esta excepción es el caso de los hijos póstumos, que son aquellos cuyo padre muere estando simplemente concebidos. Ahora bien, estos tienen derecho a recibir la porción hereditaria que les correspondería si hubiesen nacido antes de la muerte de su padre, esto es, si hubiesen estado con vida al momento del padre fallecer. Por su parte, el hijo póstumo será llamado a heredar bajo la única condición de que nazca con vida. En dado caso, si el concebido no alcanza a ser persona, es decir, a nacer con vida, se reputará que no ha existido jamás como persona, y si alcanza a nacer con vida, el recién nacido entrará en el goce de dichos derechos, como si hubiese existido con vida en el tiempo en el que se ve el fallecimiento del padre. De otro lado, el hijo póstumo hereda a su padre o también lo puede representar. Un ejemplo claro de este caso puede ser que el padre muere y deja un hijo nacido y un hijo concebido. Así los bienes del padre se pueden dividir en dos. Una para el hijo nacido y otra para el hijo concebido. Si éste nace con vida, claro está, y en caso de que no nazca con vida, corresponderá al hijo nacido. El segundo caso es la representación que puede darse en la sucesión de los hermanos, cuando un hermano es heredero y muere antes del causante. Ahora bien, el concebido puede representar a su padre en caso de nacer con vida. Si nace muerto, solo el hijo no póstumo representará a su padre. Concluyendo con lo anterior, podemos decir que la personalidad del ser humano comienza con el nacimiento, pero tal principio tiene una importante excepción en la relación con los hijos póstumos, ya que se les considera como personas inclusive antes de su nacimiento. Eso ha sido todo por hoy. Feliz tarde y recuerda, quédate en casa. Y volvemos en sintonía con las noticias, esta vez con el tema de la extinción del ser humano. El artículo 94 del Código Civil nos dice que la personalidad del ser humano se extingue en el momento de su muerte natural. Con esto nos quiere decir de que cuando una persona queda sin signos vitales y no puede vivir autónomamente sin necesidad de maquinaria, esta se declara como muerta y por lo tanto se extingue todos sus beneficios y obligaciones como persona. Como ejemplo de esta noticia, traemos un terrible y fatal accidente en el cual un joven muere. Los hechos ocurridos nos dicen que el joven se encontraba conduciendo en estado de ebriedad al momento de colisionar contra otro vehículo y acabando así con su misma vida. Hola, muy buenas tardes. Desde su estudio de locación de Prime Noticias les habla la reportera Luz Adriana Bolaños.
Hoy empezaremos hablando acerca de la presunción de muerte y muerte real. Teniendo en cuenta que la muerte real de los seres humanos es inevitable y fácilmente comprobable, pero ¿qué hacer cuando no se tiene certeza de si una persona aún vive o está muerta? Esas son una de las incógnitas y preguntas que resolveremos el día de hoy. Por lo tanto, empezaremos definiendo qué es realmente la presunción de muerte. Hay que tener muy en cuenta que el artículo 96 del Código Civil colombiano establece claramente que es cuando una persona desaparece del lugar de su domicilio, ignorándose su paradero, y no se tiene certeza si esta persona está viva o está muerta, y ya han transcurrido más de 2 años. ¿Cierto? Pero volviendo a la pregunta inicial, hay que responder la pregunta: ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Bueno, el artículo 656 del Código del Procedimiento Civil nos da esa respuesta. Nos dice y establece unos requisitos que son esenciales para poder llevar a cabo un trámite, el cual es llamado muerte presunta. Además, para que un juez de familia pueda dictar sentencia acerca de este trámite, se debe dar previa citación al desaparecimiento de este, ¿cierto? Por medio de un edicto publicado por medio del periódico oficial por lo menos 3 veces, con el lapso del tiempo de 4 meses por lo menos de cada citación. Además de eso, gracias a este trámite y en la sentencia emitida por un juez de familia, los familiares pueden iniciar un proceso que se llama proceso de sucesión, que es para poder determinar el respeto de los bienes que esta persona dejó. Pero también hay que tener muy en cuenta que este proceso y la declaración de muerte presunta trae unos efectos como tal consigo. Efectos que son muy tediosos para la persona que está desaparecida. Ejemplo, esta ya queda una disolución de su sociedad conyugal si es que la poseía. Pero hay una pregunta que resalta a la luz claramente, que es ¿qué es realmente lo que sucede si la persona desaparecida reaparece? O sea, ¿qué pasará en este caso si un juez de familia ya determinó su declaración de muerte presunta? Pues el mismo Código Civil también tiene respuesta de eso. Nos dice que si la persona reaparece, puede volver a recuperar los bienes que de una u otra forma lo tienen sus herederos. Pero ¿qué pasa si estos herederos crearon mejoras para estos bienes? Pues fácilmente la persona desaparecida lo único que tiene que hacer es pagar las mejoras, porque está en la obligación de pagar las mejoras que los herederos hicieron a los bienes, y ya su bien queda resuelto. Pero hay que tener muy en claro que la sociedad conyugal no se le devuelve. Gracias. Buenas tardes, desde Chigorodó, hermana Andrés Alemán Hernández. La declaración de ausencia es cuando una persona desaparece de su domicilio sin dejar rastro alguno y sus familiares desconocen su paradero. La ausencia lo puede hacer su cónyuge y sus consanguíneos hasta un 4º grado, que son padre, hijo y hermanos. Si este no dejó a nadie a cargo, tienen que esperar 1 año, pero si dejó a alguien a cargo, se deben esperar 3 años para ir mediante un juez a que lo declare ausente de la sentencia. Para la administración de sus bienes se debe ir mediante un juez de familia para que se declare a un curador para la administración de los bienes. Buenas tardes, noticias de la farándula. El cantante de música popular Jesse Uribe cumple 2 años de desaparecido y sus familiares desconocen rastro alguno de su paradero. Su cónyuge, debido a que este no dejó a nadie a cargo de sus bienes, está haciendo el proceso para hacer la declaración de ausencia. La comuriencia es el acto donde varias personas llamadas a sucederse mutuamente fallecen en el mismo acontecimiento. Este puede ser un accidente aéreo, marítimo o automovilístico
o también alguno semejante. El único requisito que se debe tener es que todas fallezcan en un mismo acontecimiento y no se pueda determinar quién falleció primero. Entonces, las autoridades o mediante un juez declaran que estas fallecieron al mismo tiempo. Continuamos con más noticias de nuestras farándulas. El cantante de música cristiana Ricardo Montaner se dirigía hacia Miami con su familia en su jet privado, lo cual se puede determinar en las últimas horas que han ocurrido un trágico accidente en el cual todos fallecieron. Las autoridades no determinan quién falleció primero, así que se puede determinar que todos fallecieron al mismo tiempo. He aquí uno de los casos de concurrencia